¿Se escucha, chicos? Sí, doctor. Ya, la parte gustativa. Eh, La parte gustativa, ¿no? También está muy vinculado, ¿no? No solamente como un órgano sensorial, sino también con determinadas áreas de nuestra memoria, ¿no? Y es así, por ejemplo, de este párrafo extraído de Bessie Taylor, la base fisiológica, la práctica médica, menciona aquí, alguien escribió: en el mismo instante en que ese sorbo de té mezclado con sabor a pastel tocó mi paladar, el recuerdo se hizo presente. Era el mismo sabor de aquella magdalena. La magdalena es como un bizcocho, ¿no?, que mi tía me daba los sábados por la mañana. Tan pronto como reconocí los sabores de aquella magdalena, apareció la casa gris y su fachada, y con la casa la ciudad, la plaza a la que se me enviaba antes del mediodía, ¿no? Entonces, esto nos da a entender justamente que los sabores, como también los olores, nos vinculan mucho con nuestra memoria que puede haber estado, puede ser hace mucho, pero mucho tiempo, ¿no? Años, ¿no? Décadas, podemos decir, ¿no? Entonces, al igual que los receptores olfativos, los receptores gustativos también son quimiorreceptores, ¿no? Y van a responder a sustancias disueltas en los líquidos, ¿no?, segregados en nuestra boca, ¿no? Por eso es importante la saliva. Una persona que no tiene la salivación no va a poder sentir el gusto, los sabores, no lo va a poder hacer. Y es por eso que nosotros tenemos que ser muy cautelosos cuando examinemos a un paciente, sobre todo de edad avanzada, que pueden tener este síndrome Culex o puede tener otro tipo de trastorno en el cual no tiene la capacidad de salivación, ¿no? Y muchas veces, ¿no?, la misma persona de edad avanzada que no saliva ya se han acostumbrado, ¿no?, a ingerir alimentos sin percibir el gusto, ¿no? Y esto muchas veces ustedes dicen, pero si esta persona está toda anémica, está bajo de peso, sin embargo me dice la familia que le dan sus proteínas, carbohidratos, lípido, vitamina, líquido de una forma adecuada, pero ¿qué pasa? No absorbe. Que muchas veces cuando nosotros ingerimos un alimento tenemos que sentir el gusto para poder absorberlo, ¿no? Y si esta persona no tiene esa capacidad de salivación, pues no va a percibir esos sabores y por lo tanto no va a poder, ¿no?, absorber mejor, ¿no?, digerirlo y absorber sobre todo sus nutrientes, ¿no? Y entonces vamos a tener que ver cuál es el órgano sensorial, ¿no?, del gusto, así como el órgano sensorial en la parte olfativa era la mucosa olfatoria, porque ahí están los receptores, ¿no?, olfativos. Aquí, en la parte gustativa, el órgano sensorial son los botones gustativos, ¿no? Y esos botones están formados más o menos por 50 células epiteliales modificadas, y que también, al similar a las células, a las neuronas sensoriales, ¿no?, olfativas, también tiene sus cilios, ¿no? Y en los cilios, en la membrana, vamos a encontrar los receptores, ¿no?, que comúnmente ya ustedes de repente ya conocen, ¿no?, para las modalidades gustativas. Ahora, ¿dónde se encuentran esos botones gustativos? No solamente en la lengua, lo encontramos en la lengua, en la epiglotis, ¿no?, en el paladar duro, en el paladar blando, en la misma orofaringe, ¿no? Y estos es importante conocer, y es por eso cuando ustedes noten, ustedes pueden ver por YouTube, ¿no?, cómo es el proceso de la degustación de una sustancia, como por ejemplo vino. Los catadores de vino no es que solamente pasan todo el vino en toda la boca, sino también todo el aire, ¿no? Lo pasan por toda, o sea, por toda la boca tienen que pasar, porque saben ellos mucho más inclusive que un fisiólogo dónde están esas papilas gustativas y dónde lo puede percibir mejor, ¿no? Y muchas veces cuando, una vez que ellos degustan, el aire que se forma en la boca lo hacen pasar a través de la nariz, ¿no?, justamente para poder integrar
la parte gustativa con la parte olfativa y poder determinar, ¿no?, el gusto de esa sustancia, que en este caso puede ser vino, inclusive puede ser por sí cerveza, porque la cerveza también tiene que ver personas especializadas para que detecten justamente el punto de fermentación, porque ustedes saben de que cada tipo de cerveza tiene su intensidad, ¿no? Ya sea porque le agregan más cebada, porque le agregan más lúpulo, porque le agregan otra cosa más. Cada cerveza es característica, ¿no? Y eso es lo que determina, ¿no?, las diferentes personas que le gustan determinado tipo de estas sustancias, ¿no?, de estos licores. Entonces, pero ¿quién es el que determina? No hay un aparato que te indique, ah, ya, esta sustancia ya está en su punto. No, eso tiene que ser a través de personas, ¿no?, que hayan ejercitado esta sensibilidad gustativa. Y muchas veces en lo que se ha visto en la industria cervecera, quienes son los catadores de esta sustancia vienen a ser personas invidentes. Porque si bien es cierto, han perdido esa capacidad visual, pero han reforzado, ¿no?, esa capacidad gustativa, ¿no? Capacidad gustativa y olfativa. Bueno, nosotros tenemos aproximadamente alrededor de 10.000 botones gustativos, ¿no? Y esos botones gustativos, ¿no?, en forma similar tiene receptores. Miren, son células receptoras. Ojo, no son neuronas sensoriales como sí tiene la mucosa olfativa. Aquí son células receptoras, que son células especializadas, ¿no?, para poder traducir la energía química de la sustancia química en impulso nervioso. Entonces, en cada papila gustativa no solamente tenemos células receptoras, sino también tenemos células de sostén. Pero estas células receptoras también tienen una serie de cilios que van a salir por el llamado poro gustativo. Y en la membrana de esos cilios vamos a encontrar los receptores, ¿no? Y vemos aquí este poro gustativo con, ¿no?, con las células, ¿no?, que comprenden, y ahí está justamente la inervación, ¿no? Pero vamos a verlo en unos momentos. Entonces, tenemos las papilas gustativas, ¿no? Las papilas gustativas pueden tener papilas fungiformes, caliciformes, foliáceas y filiformes, ¿no? Todas tienen sus receptores sensoriales, excepto, bueno, las papilas filiformes, ¿no?, que son las más numerosas, pero sin botones gustativos, ¿no? Estas más que nada están implicadas en la sensación táctil bucal, ¿no?, las papilas filiformes. En cambio, las fungiformes, ¿no?, que tienen la forma de un hongo, de una tachuela, ¿no?, más o menos se ha calculado que tiene unos 5 botones gustativos. Las caliciformes, ¿no?, que tiene forma de copa, cáliz, son aproximadamente 12, ¿no?, que está en la parte justamente posterior de la lengua formando una V, ¿no?, con el vértice hacia la parte posterior, forma una V invertida, tiene cientos de botones gustativos. Las papilas foliáceas tienen una forma folio, desde folia, de hoja, está en la parte posterior rodeada de un surco y hay cientos de botones gustativos, ¿no? Interesante esto. Sobre todo a mí me interesa mucho, me ha interesado bastante dónde se encuentra esa papila gustativa, ¿no? Y veo, por ejemplo, el epiglotis, ¿no? El epiglotis, ¿no? ¿Y por qué motivo, no? Porque hay sustancias, no sé si ustedes se habrán dado cuenta, que mejor lo perciben cuando ya esa sustancia química está en la garganta, pasando, ¿no?, hacia el esófago, justo entre la boca y el esófago, ¿no? Hay sustancias que estimulan más esa papila gustativa que está en el epiglotis y lo sienten mejor, ¿no?, la parte gustativa, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, justo en las paredes, ¿no?, de la papila caliciforme, de la papila foliácea, ¿no?, y la papila fungiforme, donde se encuentran esas papilas gustativas, ¿no? Que son prácticamente son como estructuras que parecieran más transparentes, ¿no? Pero ahí están justamente las células, ¿no? Aquí están con respecto a las submodalidades del sabor, ¿no?, o modalidades básicas del sabor, ¿no? Lo que es el amargo, el dulce, el umami, el salado y el agrio, ¿no? Y aquí está su ubicación, ¿no?
no podríamos decir que están 100% ubicados pues, en el dorso de la lengua, en la parte posterior, ¿no? El sabor amargo, ¿no? Pero sí ahí predominan esas papilas gustativas que van a ser estimuladas por el sabor amargo, ¿no? El ácido, ¿no? Que está en la parte dorsal, ¿no? Podríamos decir también en tercio, compartiendo el tercio medio con, justamente con el salado y en la punta el dulce y también el umami, ¿no? Es lo que han detectado otras investigaciones donde estarían ubicados predominantemente estos tipos de receptores, ¿no? Por ejemplo, para el sabor amargo, ¿no? Por ejemplo, el sulfato de quinina tiene sabor amargo, la estricnina, la morfina, la nicotina, la cafeína, la urea. El dulce, ya sabemos, la sacarosa, maltosa, la glucosa, sacarina, ciclamatos, el umami, ¿no? El glutamato monosódico, el ajinomoto, el agrio, ¿no? Todo lo que son los hidrogeniones y el salado, ¿no? Es el anión de las sales inorgánicas, ¿no? Ahora, existe umbral gustativo. O sea, umbral significa como una puerta, ¿no? Entre lo que sientes y no sientes. Ese viene a ser el umbral. Y ese umbral se determina a través de la concentración mínima, ¿no? De una sustancia, ¿no? Que se deposita en una papila individual, ¿no? Y que evoca la percepción del gusto, ¿no? Y así vemos, por ejemplo, que en cuanto al sabor, la sustancia y la concentración umbral, ¿no? Observen ustedes el que tiene menor, ¿no? Umbral, o sea, con una mucha menor cantidad puede ser detectado, viene a ser el sabor amargo, la quinina, ¿no? Y dentro de todos los sabores, ¿no? Si nosotros analizamos el punto de vista, ¿no? Digamos, el desarrollo de la humanidad, ¿no? Veríamos que el sabor amargo, ¿por qué creen ustedes que podría estar podría ser detectado a mucha menor concentración? ¿Por qué somos mucho más sensibles al sabor amargo? Porque antiguamente lo que era amargo era veneno, ¿no? Entonces, a través del gusto, nuestros antepasados han podido determinar qué cosa era lo bueno y qué cosa era lo malo. No al 100%, lógicamente, pero mayormente lo amargo era lo que era veneno, ¿no? Y es por eso que se ha ido desarrollando, ¿no? Digamos, en forma evolutiva, esta capacidad gustativa, ¿no? En cambio, para el dulce, miren, ¿no? Tiene que haber una mayor concentración, ¿no? En micromoles por litro para poder percibir el dulce, ¿no? Y supongo, estos son estudios que se han hecho hace mucho tiempo, pónganse hace 20, 30 años, ¿no? Entonces, también desde el punto de vista fisiológico sería interesante ver cómo ha evolucionado la parte del umbral gustativo, el umbral olfativo, ¿no? A través del tiempo, sobre todo porque, como les he mencionado, de todos los sistemas sensoriales, quizás el que menos le hemos dado importancia es la parte olfativa y el que le sigue la parte gustativa. Entonces es interesante ver si es que esta concentración umbral mínima todavía sigue vigente, ¿no? Es muy interesante esto, ¿no? Verlo. Y bueno, ¿cuál es el mecanismo general de detección de estímulos? Justamente que así como nosotros tenemos la saliva que diluye la sustancia química para que eso se diluya, ¿no? Esto y pueda llegar a estimular estos receptores que están en la membrana de estas células, ¿no? Es similar, ¿no? La parte de la mucosa, ¿no? Olfativa. La mucosa olfativa tiene una capa, ¿no? Moco, en el que también tiene que disolverse las sustancias odorantes. Entonces la parte gustativa en la saliva, muy importante. Entonces el contacto de las células gustativas a través del poro gustativo, ¿no? ¿Por qué? Porque esa sustancia ya disuelta en la saliva tiene que interactuar con los receptores del gusto, ¿no? Y esos receptores del gusto, ¿no? Se llama también la glucina, ¿no? Y estas se van a conectar, o mejor dicho, van a establecer relaciones una vez que se estimula con proteínas poliformes en los canales iónicos, ¿no? Es por eso que donde ustedes vean impulsos nerviosos, señales eléctricas, tienen que existir los canales iónicos. Los canales iónicos son fundamentales,
¿no? Porque ustedes saben que la apertura y el cierre va a dar lugar a corrientes iónicas, y estas corrientes iónicas van a poder graficarse a través, pues, ¿no?, de los llamados impulsos nerviosos, el potencial receptor, el potencial generador, los potenciales postsinápticos. Todo está vinculado a los canales iónicos, ¿no? Y bueno, cuando ya se activan esos canales iónicos, justamente van a producir cambios eléctricos en la célula gustativa, ¿no? Comenzando por la célula, por el receptor, la célula receptora, ¿no? Y luego de ahí se va a producir, pues, la liberación de los neurotransmisores, y esto va a hacer que se activen las neuronas sensoriales aferentes, ¿no? En el cual se va a establecer la vía de señalización intracelular, ¿no? Como también vamos a ver la despolarización. Aquí vemos diferentes tipos de receptores, ¿no? Bueno, es una forma de interpretación, son modelos teóricos, ¿no? Tanto el receptor para el salado, ¿no?, con las unidades alfa, B, alfa, gamma, el ácido, el umami, el amargo, ¿no?, o un receptor predictivo para el dulce, ¿no?, según Galo. Y bueno, entonces, la glucosa, por ejemplo, cuando activas el receptor, la tranlucina, también sabemos que este receptor, pues, es un receptor, ¿no?, que atraviesa 7 veces la membrana celular, porque va a estar vinculado a la proteína G, ¿no? Va a activar el sistema de nitriciclasa. De las de nitriclasa, ustedes saben que se va a desdoblar, mejor, va a activar, y el ATP lo va a convertir en MP cíclico. El MP cíclico activa la fosfoquinasa A. Esto va a permitir que se bloqueen, ¿no?, canales por el cual estaba saliendo potasio, ¿no?, libremente. Lo cierra, ¿no? Y ustedes saben que si cierra canales de potasio, si estamos hablando de potencial de membrana en reposo, entra sodio, y esto va a provocar la despolarización, ¿no? Esa despolarización va a provocar la apertura de canales para el sodio, pero para el calcio, y el calcio, ustedes saben de que va a activar una serie de proteínas para que pueda liberarse el neurotransmisor, que altamente probable que sea el glutamato. ¿Ya? ¿Alguna pregunta respecto a cómo se activan estas células? ¿No? Recuerden que todas las células tienen, pues, su potencial de membrana en reposo, ¿no? Y habíamos hablado de los canales de fuga para el sodio, que hace que entre sodio, canal de fuga para el potasio, que hace que salga potasio, y la bomba que lo recupera. En este caso, producto de la glucosa, lo que hace es bloquear esos canales para el potasio. Y si ya no sale potasio, ¿no?, y sigue entrando el sodio, entonces despolariza la membrana. Y la despolarización hace que abran los canales para el calcio. Calcio es fundamental para que se activen proteínas y pueda liberarse el neurotransmisor, que en este caso es glutamato. ¿Ya? Ese es para el sabor dulce, ¿no? Son diferentes formas de verlo, ¿no? Para el sabor amargo, ¿no?, igual, ¿no?, la tranlucina, se activa la glucina, que así se llama ahora la proteína G, ¿no? Esta activa la fosfolipasa C, ¿no? Y la fosfolipasa C lo que va a provocar es activar el inositol trifosfato, y este inositol trifosfato, ¿no?, hace que se libere calcio del retículo endoplásmico, ¿no? Y ese calcio ya sabemos de que va a provocar, ¿no?, una serie de eventos, ¿no? Aquí, mejor, ¿no? Vemos aquí los receptores, ¿no? Hay receptores para el amargo, ¿no?, varios tipos, ¿no? Estímulo 1, estímulo 2, estímulo 3. Lo importante es que va a activar la fosfolipasa C, provocando la activación del inositol trifosfato, y esto liberando del retículo endoplásmico calcio, va a provocar, conjuntamente con el calcio activado a través de su canal, ¿no?, la liberación del glutamato. Y aquí el dulce, ¿no? Y bueno, aquí se está también relacionando con el sabor amargo, ¿no? ¿No? Aquí también el dulce, ¿no? Los componentes, ¿no?, que pueden conformar diferentes sustancias que nos dan esa submodalidad dulce, también están vinculados a proteínas G, ¿no?
similar se activa la fosfolipasa C, inositol trifosfato, conjuntamente con el diacilglicerol, inositol trifosfato, abre la compuerta del retículo endoplásmico para que se libere calcio, y ese calcio es lo que aumenta, ¿no?, intracelularmente, ¿no?, y es lo que al final va a provocar la liberación del neurotransmisor, ¿no? Del umami. El umami también, ¿no?, el estímulo, ¿no? Ustedes saben de que el umami tiene, algunos dicen que es un sabor dulce salado, ¿no? Y es por eso que lo vinculan, ¿no?, con el sodio, calcio, ¿no?, y el glutamato, ¿no? Y ahí está el glutamato, ¿no?, que va a permitir el ingreso de estos dos iones, ¿no?, del glutamato monosódico, y esto va a provocar justamente la despolarización de la membrana, sobre todo porque son dos cationes. Y la despolarización de membrana va a provocar la apertura de los canales para el calcio, y ya saben ustedes que va a permitir la liberación del neurotransmisor por la activación de una serie de proteínas, ¿no? Y el salado, ya sabemos de que el salado es el cloruro de sodio, ¿no? Y sobre todo lo que es el sodio, ¿no?, es lo que va a ingresar a través de su canal iónico, y como ingresa, se va a provocar pues la despolarización, ¿no?, la apertura de canales para el calcio el neurotransmisor, y esto liberación también de glutamato para que se produzca los impulsos nerviosos a nivel de la neurona sensorial aferente, ¿no? El ácido. El ácido también, ¿no?, el sabor, el estímulo ácido, ¿no?, también es provocado por la apertura de canales, ¿no?, que hacen que ingrese sodio. Perdón, el salado, ¿no?, el ácido, estamos acá, ¿no? El ácido, a través de sus hidrogeniones, ¿no?, va a permitir que ingrese, ¿no?, estos hidrogeniones, y esto va a provocar por su carga eléctrica la despolarización de membrana, y esta a su vez apertura de canales para el calcio y la liberación del neurotransmisor, ¿no? Así. Entonces, si nosotros queremos hacer un resumen y se les pregunta, por ejemplo, cuáles son los receptores sensoriales para el gusto que están, los receptores para el gusto de tipo indirecto, ustedes dirían pues el amargo, el dulce y el umami, ¿no? Son los directos, o metabotrópicos, o vinculados a proteínas G, ¿no? En cambio, los que son los receptores vinculados a los receptores directos vendrían a ser tanto el salado como el ácido, ¿no? Pero todos, lo que va a dar lugar es a la apertura de canales para el calcio, o la liberación del retículo endoplásmico al calcio, y el calcio, como nuevamente reitero, va a permitir la liberación del neurotransmisor glutamato, ¿no?, para que se produzca el impulso nervioso en la neurona sensorial aferente, y esos potenciales sigan toda la vía, ¿no?, vía tanto olfativa. Bueno, entonces, en cuanto a la vía, ¿no?, del gusto, la liberación del neurotransmisor va a generar un potencial de acción en el axón gustativo primario, ¿no? Ese es el axón de la neurona sensorial aferente, ¿no? Y esa señal gustativa parte, ¿no?, o se transmite por tres pares craneales, ¿no?, tanto el séptimo par del noveno como el décimo, ¿no? Y ahí ustedes ven que el séptimo par está muy vinculado con señales que proceden de la lengua, el paladar, ¿no? El noveno, lengua, el tercio posterior, y el décimo, faringe epiglotis, ¿no? Lo que antes también se había delimitado como el tercio anterior, medio y posterior también, ¿no? Pero aquí está un poquito más ampliado, ¿no? Donde el séptimo recoge o se transmite señales de la lengua y el paladar, el noveno, la lengua, el tercio posterior de la lengua, y el décimo, faringe epiglotis, ¿no? Y por ahí el bulbo, se van esas señales al bulbo, aquí el núcleo gustativo, luego al tálamo. Recuerden que el tálamo es parte del diencéfalo en el cual van a converger, ¿no?, todas las señales de los sistemas sensoriales, excepto el olfativo, pero todas tienen que converger en el tálamo. Y el tálamo se va a integrar esas señales y van a establecer sinapsis con neuronas que van a conectar con diferentes partes de la corteza cerebral. Y es por eso que el tálamo está muy vinculado con procesos cognitivos, ¿no?, de tipo percepción,
¿no? Lenguaje, memoria, imaginación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante también el tálamo considerarlo como una estación o un filtro, ¿no? En el cual podemos nosotros amplificar la señal como también inhibirla, bloquearla, ¿no? Y su vinculación con los diferentes procesos cognitivos, ¿no? Y luego todo esto va a la corteza gustativa primaria que se encuentra en el lóbulo parietal. Algunos mencionan que no solamente el lóbulo parietal, sino también el lóbulo de la ínsula, ¿no? En el área 13 de Brodmann. Algunos dicen que es el área 43 de Brodmann, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, ¿no? El séptimo, el noveno, ¿no? Y el décimo par craneal, ¿no? O sea, el séptimo, noveno y décimo par craneal, todas van a confluir en el área del núcleo gustativo, ¿no? Y ahí las neuronas van a ascender, la neurona de segundo orden ascienden hasta el tálamo y ahí van a encontrar la neurona de tercer orden para llegar a la corteza gustativa en donde nosotros vamos a percibir el gusto. Algunos indican, por ejemplo, aquí está muy vinculado con el lóbulo parietal, efectivamente, pero también con el lóbulo de la ínsula, ¿no? O sea, el lóbulo parietal y el lóbulo de la ínsula está vinculado a las áreas donde yo percibo la parte gustativa. Y bueno, ahí por ejemplo ven ustedes, ¿no? Respecto a dónde están la ubicación, ¿no? De estos receptores, ¿no? En cuanto a los corpúsculos, dónde se encuentra la sinapsis, la segunda sinapsis, la vía, la tercera sinapsis, ¿no? Sobre todo a nivel talámico y su vía de proyección hacia el área de la corteza gustativa, área 43 de Brodmann. Que no se olviden, área del lóbulo parietal y en especial el lóbulo de la ínsula, ¿no? Y ahí está correspondiente el área parietal y la parte posterior del lóbulo de la ínsula, ¿no? Aquí no puedo decir, no he visto si este corresponde al área 43, si este al área 13, ¿no? O de repente es 43 a 2, no le puedo asegurar, ¿no? Pero sí las áreas percepción, ¿no? Gustativa, parte, o sea, el opérculo parietal sería aquí el área de percepción, como también el lóbulo de la ínsula, ¿no? La parte posterior, corteza insular posterior. Y de ahí, bueno, ya hemos visto por dónde están los receptores sensoriales, dependiendo de la ubicación de sus papilas gustativas, al núcleo del tracto solitario, y ahí miren su vinculación con el sistema límbico, sobre todo la amígdala, ¿no? Después al hipotálamo, ¿no? Para vincularlo con los neuronas vinculadas con el hambre, la saciedad, los núcleos vulvares, ¿no? Que tienen que ver con la salivación, la secreción, el tálamo, ¿no? Sobre todo el área ventroposteromedial, ¿no? Y de ahí a la corteza gustativa, ¿no? Área de integración, ¿no? Como le digo, toda esta información respecto a la parte gustativa han sido mayormente desarrolladas en la rata, ¿no? Y claro, dependiendo de todo lo que les he mencionado, ya esto se está proyectando a que así está sucediendo en el ser humano, ¿no? Ya, vamos a hablar de integración, pero no sé si se verá esto. Un ratito. Parte gustativa.